Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de agosto del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia, y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera acá y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, otra vez la comparación por parte de nuestro Señor. Para que se produzca el milagro hace falta la fe, porque en realidad es un milagro de fe. La fe que excede a toda razón, que va más allá de lo que es magia, de lo que es algo así mágico, ¿no es cierto? La fe en aquel que puede llevar a cabo el milagro. ¿Jesús tiene fe? Sí, claro, por supuesto. Jesús es la fe, es el autor de la fe, es el consumador de la fe. Ahora, cuando nos acercamos a Jesús, ¿hay fe? ¿Hay fe en el poder del Señor? ¿Le pedimos con fe? ¿Le pedimos creyendo que Él puede hacer aquello que le pedimos, siempre que esto sea de acuerdo a su voluntad, claramente expresada a través de su mensaje? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos? Porque aquí en este caso, fíjense, los discípulos de Jesús, previamente a la llegada de Jesús, del Maestro, habían intentado curar, expulsar al demonio de este joven. Sin embargo, no habían podido. Y los mismos discípulos, una vez que llegó el Maestro y el padre del niño le pide a Jesús que quite el demonio de su hijo, porque le genera ataques de epilepsia y a veces lo arroja en el fuego, a veces en el agua. Y Jesús le dice: bueno, tráiganmelo. Claro, generación incrédula es esta, ¿no? Que no cree. Cuando no se cree, hermanos, entonces no se consuma el milagro, ¿eh? El milagro, dijimos, es de fe, claro, no se consuma. Entonces Jesús pide que se lo traigan. Y los discípulos en una parte le preguntan a Jesús: ¿por qué ellos no han podido curarlo? Porque no hay fe suficiente. Porque si tuviesen fe como un grano de mostaza, claro, dirían a esta montaña: trasladaste, y la montaña se trasladaría. Montañas en el sentido espiritual, hermanos, claro está. A veces las montañas son verdaderas elevaciones que tenemos instalada en nuestro corazón, en las cuales creemos, y que no son buenas o sanas creencias, sino es poder en la magia, en todas aquellas cosas que no proceden de Jesús. Lo que de Jesús procede es la vida, y la vida por fe, y todo lo que se puede hacer en esta vida mientras la fe prevalezca en aquel que es el autor de aquello que pide al Señor. Entonces, trasladar montañas, quitar elevaciones instaladas en el corazón, creencias falsas realmente, ¿no? Y muy elevadas,
es precisamente aquello que se requiere para que uno se pueda acercar al autor de la fe, a nuestro Señor, con esa fe genuina, auténtica, que posibilita que se genere, se produzca el milagro. Si tuviesen fe como un grano de mostaza. Es que no tenían fe los discípulos de Jesús. Fe tenían, sí, claro. Ahora, como Jesús dice, tenían poca fe. No tenían una fe suficiente. Y la poca fe no alcanza. El circuito del milagro se consuma en cuanto la fe del que produce el milagro y de aquel que lo pide y lo recibe se acercan. Es decir, hay fe en aquel que pide y hay fe en aquel que hace lo que se le pide. Y entonces todo es por fe. Nada es por otra cosa que no sea la fe, que en definitiva es el don de Dios, es el modo de Dios de producir algo que está más allá del alcance meramente humano. Bueno, y en este caso parece ser que los discípulos de Jesús, recordemos, todavía eran discípulos, aún no eran apóstoles, aún no habían sido enviados por el Señor con el poder del Espíritu Santo, como ocurre en Pentecostés. Tenían sí de parte del Señor, por supuesto, la recepción del mensaje de la palabra, de la vida, tenían el argumento suficiente, tenían la confianza en Jesús, sí, pero a lo mejor para cierto tipo de obras que tenían que llevar a cabo como demostración de la fe que los habitaba y de la necesidad de la fe, no estaban plenamente capacitados. Por eso no pudieron hacer lo que solamente podía hacer en ese momento y en este caso Jesús. Cosa que finalmente hizo, claro está. En el Señor todo es posible. Porque Él es la gran posibilidad de todos nosotros. Y todo lo que a Él le pedimos se lleva a cabo. Porque su mano poderosa y milagrosa hace todo aquello que es bueno para el hombre, que es bueno, que es necesario. Y si se lo pedimos, y es de acuerdo a su voluntad, porque todo lo que sea bueno para el hombre, vida para el hombre, es de acuerdo a la voluntad de Dios. En Cristo Jesús claramente expresada. Bueno, pero claro, aquí en este caso parece ser que los discípulos de Jesús no habían podido llevar a cabo el milagro que le pedía el padre de este niño. Vamos a ver, pasaron siglos, hermanos, pasaron más de 2000 años y a través de esos 2000 años muchos enviados por Jesús, muchos ministros de Jesús, muchos cristianos han llevado a cabo este tipo de prodigios, de señales, de milagros, pero no con el poder propio, no confiando en sí mismos, sino confiando en aquel que les comunica el poder para poder llevar a cabo precisamente aquello que deben hacer y que debe ser en beneficio de la fe fundamentalmente. Fíjese, el Señor quiere, y lo hemos visto tantas veces en los evangelios, que se crea fundamentalmente en su palabra, que se crea en su enseñanza. Creer quiere decir, hermanos, que usted la recibe, la encarna, la vive. ¿Se da cuenta? No que usted meramente la conoce y capaz de repetirla o recitarla literariamente, no. Quiere decir que usted la vive y usted comprueba en usted mismo y a través de toda su gestión, como cristiano, como discípulo, como enviado del Señor, comprueba la veracidad de todo aquello que ha recibido del Señor y lo comprueba en sí mismo. Y lo que comprueba es nada menos que la vida que lo habita, que la vida que está en usted, que algo que antes no tenía ahora tiene. Y que en nosotros hay un cambio radical. Los discípulos de Jesús, en este punto de tiempo, estaban haciendo un discipulado. Recordemos que venían de contemplar al Señor en la transfiguración. Cuando bajaban del Monte Santo es cuando, advierten esta situación, bajaban junto con Jesús. Bien, y entonces es cuando este hombre que estamos mencionando ahora se acerca a Jesús para pedirle que
que expulse el demonio de su hijo. Cosa que el Señor va a hacer, porque el Señor fundamentalmente, ¿qué es lo primero que observa, que mira, que contempla? La fe de aquel que se le acerca. ¿Cuántas veces nuestro Señor le dice a una persona a la cual quitó un demonio de suyo, a la persona a la cual sanó de una enfermedad, a la persona ante la cual hizo el prodigio que se le pedía? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe. Fíjese qué importante que es esto. Porque la fe de cada uno de nosotros, la fe en el Señor, encuentra su correlato en el mismo Señor. Es ahí a donde se dirige la fe. Y si el Señor está frente a nosotros, y ante Él nosotros pedimos aquello que solamente a partir de la fe puede llevarse a cabo, y el Señor advierte en nuestra palabra, en nuestra mirada, en nuestra actitud, en todo aquello que surge de lo más íntimo de nuestro corazón, advierte esa fe que es necesaria, entonces no se tarda el Señor, el milagro se lleva a cabo. La curación, la expulsión del demonio, la sanación de la enfermedad, todo aquello que le pedimos se produce. Nada es imposible para el Señor y nada es imposible para nosotros si estamos verdaderamente unidos al Señor. Y nuestra fe es auténtica, no es una fe meramente declamada, sino que es una fe vivida. Bueno, acá tenemos este caso entonces. Claro, acá Jesús les hace una advertencia. No es fácil estos casos. Fíjese, en una de las traducciones se nos dice que hace falta qué cosa, mucho. ¿Qué es lo que hace falta para llevar a cabo este tipo de milagros? Ayuno y oración. Ahí está. Que deben ser las constantes del cristiano, ¿no? Siempre decimos nosotros, hermanos, oración, ayuno y limosna, que son los tres principios cuaresmales, ¿no es cierto?, para superar la tentación, para seguir creciendo cristianamente en esta doctrina y en el ejercicio de la misma que nos enseñó nuestro único Maestro. Bueno, a veces nos falta un poquito, pero vamos a poner el acento en estas cosas. Oración, sobre todo oración. Pedir al que puede. No creernos nosotros suficientes de modo ya harto suficiente, no. Estamos necesitados, necesitamos del Señor. El Señor es todo lo que necesitamos. Apelemos a Él entonces. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, bien decías tú que siempre necesitamos del Señor. Pero además la manera, Miguel, como le pide este padre al Señor, de rodillas. ¿Y qué expresa ese de rodillas? Con humildad. Y con humildad se pide al Señor y con humildad se consigue, junto con la fe, lo que es bueno según nuestro Señor. Efectivamente, Patricia, se consigue lo que es bueno según nuestro Señor. El juicio del Señor es definitivo, es inapelable. Lo que es bueno delante de Él, ante Él y por Él y en Él es bueno. Lo que no es bueno no lo es. Bueno, acá lo que le pide el padre del niño era una cosa buena, porque lo que quería en definitiva era la sanación de su hijo y la expulsión del demonio, que en definitiva es un agente de la muerte, ¿no? Y él quería liberar a su hijo. Bueno, es la conducta de un buen padre, obviamente, ¿no? La salud del hijo, la salud espiritual fundamentalmente y consecuentemente toda la salud física, toda la salud moral, etcétera. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, pues tu espíritu de vida, tu espíritu de salud, Señor, que ese espíritu en nosotros siga siempre mandando nuestras conductas, estimulando nuestra fe, ese espíritu que procede de ti,
ese espíritu de fe, ese espíritu de vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.